En este video aprenderemos a construir una tabla de frecuencias para una variable cualitativa nominal utilizando la librería FDTH-DR en Colab. Bueno, previamente debemos haber cargado el archivo con los datos a Colab. Eh, Posteriormente vamos a importar las librerías, vamos a importar tidyverse y vamos a usar una librería que se llama FDTH, que se especializa en construir tablas y distribuciones de frecuencia. Esta librería no solamente debemos cargarla, sino que debemos primero importarla y posteriormente cargarla con los comandos con las líneas de código que acabo de insertar. Ejecutamos esta celda de código y esperamos a verificar que todo funcionó correctamente. Posteriormente, entonces vamos a importar los datos. En este caso, vamos a crear un objeto denominado datos clientes, en el cual vamos a almacenar los datos importados y vamos a hacer una previsualización del mismo. Aquí entonces vamos a identificar una variable cualitativa nominal que vamos a emplear para elaborar la tabla de frecuencias. En este caso vamos a trabajar con la variable payment method, que corresponde al método de pago utilizado por los diferentes clientes de esta empresa. Entonces, ya entrando en la construcción de la tabla de frecuencia, lo primero que debemos hacer es conocer los valores únicos de la variable. Para eso vamos a usar esta línea de código. Datos clientes lo ponemos al inicio de una tubería de ese y vamos entonces a usar un pipe como una tubería para seleccionar solo la variable de interés en este caso, que entonces la variable de interés es payment method, y el resultado de esa selección se lo pasamos a la función distinct. Y cuando ejecutamos esta celda distinct, me faltó la T al final, cuando ejecutamos, y me faltó también la T al final en select, cuando ejecutamos esta celda, entonces él nos muestra los valores únicos. Es decir, hay unos clientes que pagan por cheque electrónico, otros por cheque por correo, otros por transferencia bancaria y otros a través de tarjetas de crédito. Y este último valor NA corresponde a celdas vacías o valores nulos, es decir, clientes para los que en la base de datos con la que estamos trabajando no está registrado el método de pago, sino que la celda correspondiente a esa columna está en blanco o vacío. Bueno, estos valores son los que posteriormente se convertirán en las clases de nuestra tabla de frecuencias. Entonces ya para construir propiamente la tabla de frecuencias vamos a usar otro pipe o tubería. Entonces nuevamente cargamos datos clientes al inicio y lo primero que debemos hacer es jalar la variable de nuestro interés. En este caso no usamos select, sino que usamos pull. Y vamos a eh, jalar la variable. Entonces pull y le pedimos que jale el método de pago y el resultado de esto se lo entregamos a la función fdtcat. ¿Sí? Como les comenté previamente, esta función fdtcat es para la construcción de tablas de frecuencia de variables categóricas. La función fdt sola, sin el cat, es la función que emplearemos en un video posterior para construir
las distribuciones de frecuencias de variables cuantitativas. Entonces, cuando ejecutamos esto, inicialmente no obtenemos ningún resultado visible. Para obtener el resultado debemos guardar el resultado en un objeto que en este caso lo llamaré tabfrec metpago, ¿sí? Entonces indicando que ahí en ese objeto está almacenada la tabla de frecuencias de los métodos de pago. Pero estos nombres de los objetos, tanto este como datos clientes, cuando lo definí acá en la importación, ustedes los pueden definir como deseen. Y entonces, después de guardar esa tabla en ese objeto, debo invocar el objeto tab prec met pago para poder visualizar su contenido. Entonces, ahora sí ejecuto la celda de código y obtengo la tabla de frecuencias. ¿Sí? Entonces tenemos acá las categorías o clases, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa porcentual, la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia porcentual, relativa porcentual acumulada. Tengan presentes que estas dos últimas columnas dependen de el ordenamiento que yo haga de las clases o categorías. En este caso, las clases están ordenadas por su frecuencia absoluta. FDTH siempre nos va a ordenar las clases de una tabla de frecuencias de aquella que tiene mayor frecuencia a aquella que tiene menor frecuencia. Miren que los valores NA no me aparece como una de las clases de la tabla de frecuencias. Entonces yo quisiera saber cuántos cuántos clientes, de cuántos clientes no se tiene el método de pago. Para eso entonces vamos a ver algo muy sencillo. Si el objeto en el que yo almacené la tabla de frecuencias está frec pago y yo pongo signo pesos al final del nombre, entonces y él me va a mostrar las columnas que tiene el que tiene esta tabla. Entonces me interesa ver solo las frecuencias absolutas y pongo F después del signo pesos. Si yo ejecuto esto, entonces miren que acá lo que hace es devolverme solo los valores de las frecuencias absolutas. Y si yo quiero sumar todas esas frecuencias para saber en total cuántos clientes están representados en esa base de datos, uso la función sum y le pido que sume las frecuencias de esa tabla. ¿Sí? Entonces lo hago de esta manera. Cuando ejecuto esta celda de código, lo que encuentro entonces es que son 7103. Si yo reviso el reporte de la importación de los datos, encuentro que eran 7107 filas. Es decir, tengo 4 filas o 4 clientes para los cuales desconozco el método de pago. No quedó registrado en la base de datos. En el próximo video explicaré cómo construir un gráfico de torta y un gráfico de barras a partir de la tabla de frecuencias que acabamos de elaborar.